Y bueno, le doy las gracias y le agradezco mucho que esté con nosotros al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, que nos va a hablar sobre el proceso electoral interno para renovar la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el segundo sindicato más grande del país, que bueno, fue declarado válido y no válido, pero qué mejor que usted nos dé claridad en este asunto. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos, ¿cómo es, en qué estamos parados? ¿En qué momento estamos parados de esto? Bueno, no ha habido precisamente una declaración de válido e inválido. Es decir, diríamos de que concluyó el periodo para el que estuvo electo la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Gobierno de la Ciudad de México el año pasado. Pues se inició un procedimiento, pero hay que recordar que hay una reforma laboral. Hubo cambios. Para el apartado A y para el apartado B, y que se está aplicando en el apartado B, que es la relación entre los trabajadores del gobierno y sus sindicatos, aparte de las relaciones individuales. Bueno, pues se inició este periodo el 9 de diciembre pasado, pero el Comité Ejecutivo del Sindicato Único emitió prácticamente 2 convocatorias. Entonces el tribunal que yo presido, el pleno del tribunal, declaró inválida la convocatoria. Es decir, si no hay convocatoria, pues no hay proceso electoral. Si no hay proceso electoral, no hay renovación sindical. Si no hay renovación sindical, pues no hay sindicato. ¿Estas irregularidades cuáles fueron para poderlos ubicar? Bueno, son dos, principalmente la contradicción en las fechas. En las fechas. No hay una contradicción sustantiva, pero la parte también que quedó pendiente es la publicitación de la convocatoria, porque se entiende que un sindicato de 130,000 trabajadores tiene que conocer las bases de la convocatoria, es la que va a elegir a sus dirigentes. Así es. Si elegir un dirigente es un representante para una base, porque es el que le va a ver la vigencia de sus derechos. Uno de los requisitos nuevos va a ser el tipo de votación. La votación ahora ya va a ser personalizada, no va a ser compartida. ¿Puede explicarnos más este tipo de requisitos? Sí, pues la reforma laboral del año pasado, la que entró en vigor el 1 de mayo, comprende el apartado A, que es la relación entre los trabajadores en particular, y el apartado B, que es la relación de los trabajadores con los órganos del Estado o los órganos del gobierno. Bueno, pues los del apartado B deben elegir a su representación sindical por voto personal, libre, secreto y directo. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes un sindicato elegía en la base, en una sección, a un delegado, a un representante, el delegado llegaba a la asamblea y votaba a mano alzada. Sí. Entonces, bueno, los antiguos líderes de que tenemos mucha memoria, bueno, ellos veían, a ver, tú ya votaste, o incluso a los trabajadores, ¿no? Era un cálculo totalmente ridículo. De control. Bueno, entonces, ya votaste, bueno, o votaste, te abstuviste, o votaste por una planilla contraria a la planilla del control. Pues cuando vengas a traer la hoja para el préstamo, pues ya no te la doy. O cuando viene el censo de escalafón. Bueno, el voto secreto ahora pues es parte de la reforma laboral, de un anhelo de la sociedad mexicana, sobre todo los segmentos de los trabajadores, por la democratización de la vida sindical en nuestro país, que es un reclamo de décadas. Los tiempos, ¿cómo van a jugar los tiempos y de qué deben de estar pendientes los trabajadores? Pues los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, los que estén afiliados al Sindicato Único, porque también hay que aclarar que se pongan a afiliar al sindicato que quieran, pues a partir de la reforma del año pasado. Bueno, los tiempos, ¿cómo está el proceso? En este momento está en vigor un llamado directorio, que retomaron el nombre de directorio de los estatutos cuando son los órganos de representación seccional. El directorio o comité ejecutivo provisional tiene una vigencia hasta el 21 de abril, fecha en que se debe hacer ya la nueva elección. La convocatoria pues tiene que aparecer cuando menos 15 días antes, y esa convocatoria se tiene que depositar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocimiento, para que no ocurra
lo del proceso inmediato pasado. Y inmediatamente se iniciará el procedimiento. Ya el sindicato único del gobierno de la Ciudad de México, el sindicato más grande, segundo sindicato más grande del país, de trabajadores al servicio del gobierno, pues ese ya resolverá las formas, cómo hacer sus elecciones en las secciones y cómo garantizar el voto libre, directo, personal y secreto. Perfecto, pues ahí está la información. Le agradecemos mucho, magistrado. Y bueno, pues aquí será la primera de muchas para estar informando a los trabajadores. Muy apreciado y gracias por la oportunidad de informar. Vamos a un resumen de información porque tenemos todavía muchos detalles, sobre todo con el COVID en México.